donde se expondrá un pensamiento de la palabra del Señor. Aleluya. Y aunque en este pensamiento lo tengo dividido, y es porque tengo la mente llena de pensamientos bíblicos. Y yo decía, predicaré por el San Lucas 23:46, o predicaré por Primera de Corintios capítulo 15, 51 y 52. Y pues no sé, estoy indeciso de lo que voy a predicar. Aunque ya una de las hermanas habló acerca del anticristo. Y no voy a hablar del anticristo, pero sí quiero hablar de algo que es bien importante. Vamos a hablar en esta mañana o en esta tarde, ya son más de las 12, acerca de la resurrección. Aleluya. Y cuando me estaba preparando para esta ocasión, cogí la guitarra y me puse a afinar un corito para cantarlo, pero yo dije, no voy a cantar porque va y los hermanos se ponen a llorar. Aleluya. Pero ese corito decía, ustedes lo conocen: mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no estás preparado, aquí te va a quedar. Aleluya. Porque no estamos militando en esta fe, aleluya, para quedarnos. Estamos militando en esta fe para que las promesas del Señor se cumplan y se manifiesten a cabalidad en lo que estamos esperando. Aleluya. En una resurrección. Señor. Aleluya. Aleluya. Pero en el pensamiento de esta mañana va a girar en un torno sobre eso. Lo que yo quiero es pasarle los aperitivos por frente de su ansiedad espiritual para que le huela a evangelio, para que le huela a promesas de Dios, para que le huela, aleluya, a una asistencia perseverante en la fe, en la militancia de la iglesia, en esta milicia. Aleluya. Pero para seguir tenemos que buscar, aleluya, un fundamento bíblico donde vamos en esta mañana a hablar. Se pueden quedar sentados, amados, porque yo soy un predicador bueno. Aleluya. Y solamente le voy a dar lectura a 2 versículos. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Aleluya. Escucha bien, porque es que yo quiero reaccionar contigo para que usted adquiera un apetito del Espíritu. Aleluya. Primera de Corintios 15, 51 dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Aleluya. Bendecida es la palabra del Señor. Señor, bendice su palabra porque ella es bendita. Amén, amén, amén. Y habíamos quedado de que habíamos de hablar acerca de la resurrección. Acerca de la resurrección. Y a través de la historia, historia de la iglesia, eso ha sido
un atractivo de los que desean una eternidad en la gloria y en la presencia del Cristo de Dios, en la luz y en la gracia del divino y santo Dios. Aleluya. Y para poder hablar de la resurrección, tenemos que obligatoriamente irnos al comienzo de aquel que proporcionó ese evento de resurrección en aquella primera ocasión en que alguien se levantó de entre la tumba, de entre los muertos en la tumba, y ascender al cielo. Ese se conoce como Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Aquella mañana en que se había llevado ya a cabo la resurrección del Señor Jesús, ya habían pasado 40 días de la resurrección de Jesús. Aleluya. Y después de esos 40 días, ya habían unos poquitos de cristianos que habían tenido el honor de haber escuchado por boca de Jesús que aquel que creyera en él, aleluya, habría de tener la vida eterna. Que eso es lo que dice San Juan capítulo 5, aleluya, y me parece que es el 24, donde dice: aquel que crea mi palabra y cree en Dios, en el que me envió, tendrá vida eterna. Y esos poquitos cristianos ya habían escuchado esa palabra que había mencionado este Señor de la vida, conocido como Jesucristo. Aleluya. Y lo sucedido ahí es que había Jesús mencionado de que Él era la resurrección, de que Él era la vida, y que aquel que creyera en Él y en su palabra habría de mantenerse en la vida. Pero antes de esos 40 días, 49 días, 41 días atrás, había acabado de salir de la tumba. Y ahora, después de 40 días de haber resucitado, tenemos que Él ya se había manifestado a sus discípulos y le habían visto. Y uno de ellos se antoja de decir que ese resucitó. Si yo no le veo y le toco, yo no creo. En la noche que estaban los discípulos reunidos, súbitamente Jesús aparece en medio de los discípulos y llama a Tomás. Tomás, ven acá. Mira, yo soy el que resucitó. Ven acá, mira mis manos y pon acá tu dedo en mi costado. Cuando Tomás hace la petición del Señor, cae de rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío. Aleluya. Evidencias contundentes. Pero en aquella mañana, después de 40 días de resucitado, Jesús va en dirección al monte de los Olivos. Y un sinnúmero de los creyentes que habían creído en Jesús le habían dicho que habían escuchado que Jesús era la vida, pero que ahora había resucitado.
y que Jesús era el maestro de sus discípulos. Y en aquella mañana, después de la resurrección, después de los 40 días, tenemos que Jesús se dirige al monte de los olivos. Y estos poquitos de cristianos de aquel primer tiempo, de una iglesia naciente, una iglesia bebé, aleluya, había visto que Jesús se dirigía hacia el monte de los olivos y se fue en pos de Jesús. Puedo pensar que estos seguidores de Jesús como que tenían en la mente que Jesús iba a proporcionar un estudio, una enseñanza, como él acostumbraba darla a sus discípulos. Poderoso Jesús, aleluya. Lo que ellos no entendían era que el propósito divino, la soberanía de Dios, tenía un asunto muy profundo, muy abarcador. Pero aquellos poquitos de discípulos no lo sabían. Pero en el espíritu y en el propósito divino, Dios sí sabía lo que habría de ir aconteciendo de esa ocasión en adelante. Y a uno de entre los seguidores en esa mañana que iban en ese grupo, se le antoja decir al maestro: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aleluya. ¿Restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Jesús le contesta: no, ¿por qué me preguntas eso? No os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que están en la sola potestad de Dios el Padre. Porque es que, aleluya, al hombre le ha gustado trastocar el misterio de Dios. Aleluya. Santo Dios. A medida que se acercaban y Jesús contestaba esa pregunta que le hicieron de cuándo sería la restauración del pueblo de Israel, mientras se acercaban al monte de los olivos, sucedió un evento. Aleluya. Y es que cuando llegan a ese lugar, el acontecimiento que habría de suceder, desconocido para esa iglesia naciente, pero conocido para el propósito que Dios tiene para revelar a través del tiempo en el seno de la iglesia como doctrina fundamental, comienza el evento. Jesús súbitamente comienza a ser levantado ante los ojos de ese grupo de seguidores del Maestro. Y comienza a subir y a subir y a ascender y a ascender. Y ellos, de manera estupefacta, siguen mirando, 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 y de momento una nube lo cubre. Poderoso Jesús, aleluya. Humanamente tenemos que reaccionar que Jesús fue levantado visiblemente y que en el propósito soberano de Dios, cuando la nube lo cubre, va subiendo entonces invisiblemente. Aleluya. Ahora aquí tenemos un issue profético. Aleluya.
Y estamos hablando acerca de la resurrección. Que por eso es que donde se reúnen unos pocos que creen en el nombre y en la persona de Jesús, se ha ofrecido en la promesa de Dios la redención, la resurrección, la salvación, el levantarse de entre los muertos. Y aquellos que están militando en la carne son transformados. Aleluya. Pero tenemos un hijo profético. Y es este. Se nos enseña que Cristo va a venir y se va a llevar a cabo el rapto de la iglesia. Aleluya. Gloria a Y Dios. estamos hablando ya de un sinnúmero de expresiones en el mensaje salvífico, evangelístico, de que cuando Cristo vendrá. La Biblia dice que nadie lo sabe. Aleluya. Solamente estamos esperando la promesa que Él ha prometido a los seguidores. Pero para que tú alcances esa promesa, tú tienes que ser un hombre o una mujer o un joven militante, perseverante en ese ofrecimiento de la salvación. Aleluya. En la teología, en los mensajes evangelísticos, tenemos un pandemonio teológico. Y me expreso. Unos dicen, Jesús va a venir antes de la tribulación. Otros dicen, Jesús va a venir a mitad de la semana última, la semana 70 de la ley. Otros dicen, no, que Cristo vendrá terminando la última semana de Daniel. Óigame, y cuando usted hace un conglomerado de lo que dice la palabra inspirada de Dios, pero tú haces un conglomerado de los que hacen la predicación en el seno de la iglesia para mantener una fe viva y militante, tenemos un problema. Aleluya. Y es que un objeto más grande que una entrada más pequeña no cabe. No cabe. En ocasiones se da la ocasión que se va a llevar un objeto a un hogar y hay un problema de que no cabe por la puerta por media pulgada. Y hay que entonces soltar la puerta o hacer una triquiñuela para poder introducir ese objeto dentro de la casa. Pero en la palabra de Dios no se puede cortar nada. En la palabra de Dios es como Dios ha pronunciado, como Él hará sus cosas. Eso fue lo que el Señor le contestó a aquel que le preguntó mientras iban de camino hacia el monte de los Olivos. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, cuáles están dentro del dominio de nuestro Dios. Aleluya. Y lo que yo te quiero decir, amados, es que dentro de la semana última de Daniel se encuentra la conocida semana de la tribulación. Y son tantos
los argumentos que se reflejan para el cumplimiento dentro de esa semana, que como que da la impresión que no caben. Mano Ramón, ¿y por qué? Bueno, ¿es antes o es después el levantamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos? ¿Cuándo es? Nos han enseñado a nosotros que el rapto es antes de la tribulación. Aleluya. Recuerda, querido hermano, que hay tribulación y también está la pretribulación, la apretura de Jacob. Pero es que el anticristo se ha de manifestar. Exactamente. Ahí tenemos argumentos. ¿Cuándo es que surgirá, aleluya, esa transformación y ese levantamiento de entre los muertos? ¿Antes o después? Se nos ha enseñado que es antes de la tribulación, porque Apocalipsis 3:10 dice que te voy a guardar de todo mal. Aleluya. Mira, amados, lo que sucede es que a nosotros, en ocasiones, los más que saben y de acuerdo a las circunstancias que rodean el término espiritual en la historia, se nos han adelantado. Fíjate lo que ha pasado. Y por eso usé una expresión, primeramente, que no la hubiera usado, pero yo dije, tenemos un pandemonio de un mal entendimiento de lo que ha estado pasando, aleluya, en la enseñanza de la venida de Jesús. Nadie es culpable, solamente que las circunstancias han rodeado las posibilidades de que hayan diferentes creencias de cuándo Jesús vendrá. Antes de la tribulación, a mitad de la tribulación o después de la tribulación. Porque fíjate, hermano, en esa misma semana dice la palabra que el anticristo tiene que estar en función. El anticristo tiene que estar en función porque a los 3 años y medio rompe un pacto. Significa que tuvo que haberlo firmado antes de ese tiempo. Y significa que antes de ese tiempo ya él está vigente como un agente del enemigo. Si no es así, pues cuando me vea, pues usted me corrige. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira, amado, sucede como siempre. Hace años atrás, yo estaba de misionero con mi esposa por el pueblo de Ajuntas. Y como ese ministerio a mí me llama, me gusta. Aleluya. Ya yo había acabado por allá de militar por allá y estaba entonces por acá, por cerca de Quebradilla, después de la calzada del lago Oaxaca. Y había subido para allá, no arriba. Y había entrado a un hogar. Y cuando yo llegué, buenas tardes, hago el anuncio de que hay una persona allí, que esa era yo, mi esposa y mi querida hermana. Y salió el dueño de la casa. Y cuando vio que habían un grupo, llamó a su señora y la señora sale para afuera. Pero ellos eran de la iglesia pentecostal. Dije, eran de la iglesia pentecostal. ¿Y qué pasa? Sucede que
Mira, le dije, mira que estamos por aquí predicando el evangelio. Yo no sabía que ella era de la iglesia pentecostal. Yo dije, era. Y siguió hablando y seguimos en una conversación corta y de momento ella dice que estaba cogiendo clase con los testigos de Jehová. Y viene algo en la mente. Yo no soy profeta, yo no tengo dones, pero si el Señor toca, el Señor toca. Y cuando ella está diciendo que estaba cogiendo clase con los testigos de Jehová, y ella pronunció y dijo que lo que le estaban enseñando estaba allí, yo dije, pero si allí también está la palabra del Señor, allí también está el nombre de Jesús, ahí también se encuentra el Señor de la salvación, Jesucristo. Viene algo y me toca. Es que ella ha perdido la salvación. Aleluya. Y eso ha pasado a través de la historia del Evangelio de Jesucristo. Para el 1830, en Inglaterra había un malestar espiritual. Y los que son un poco más refinados en las escrituras tienen la osadía de buscar algún argumento de cómo establecer sus propósitos y determinaciones, cuales ellos han adquirido a través de la militancia. Y después de la muerte de Juan Wesley, en el 1700 algo, 80 por ahí, se levantó en Inglaterra un tal John Nelson Darby con la enseñanza de que Cristo habría de venir antes de la semana de la tribulación. Era pretribulacionista. Y el argumento que ese señor decía era que la iglesia estaba muerta, que la iglesia tenía que ser retocada y despertada a través de un evangelio que tuviera este tipo de enseñanza, para que las personas fungieran en una nueva vida, se levantaran a vivir un evangelio vivo. Y tanto fue el argumento y la necesidad que había del espíritu de salvación en el movimiento de lo que era la fe cristiana, tuvo, aleluya, un éxito total. Eso es lo que se cree hoy en medio de la iglesia. Hoy, en este tiempo, hay unas incongruencias, y volviendo a sostener el argumento de que si Cristo vendrá antes de la semana, a mitad de la semana o después de la semana de Daniel. Aleluya. Y es que las escrituras, que están ya escritas e inspiradas por el Espíritu de Cristo, no se equivocan. Lo que se equivoca es el hombre. Cuando el hombre comienza a poner sus manos como persona, como hombre, en el propósito divino. Aleluya. Por eso es que en ocasiones usted puede escuchar discusiones entre evangélicos que uno cree en la pretribulación y otros creen que en la posttribulación, y otros que son amilenianistas. Aleluya.
Ahora bien, yo estaba diciendo en mi introducción que habríamos de estar hablando acerca de la resurrección. Y tengo que traer esos argumentos para que así como cada día que va pasando tenemos una nueva vivencia con un nuevo enfoque de madurar mejor en lo que hemos creído, tenemos entonces que Pablo hace alusión acerca de la resurrección y muchas veces no tenemos una buena comprensión de lo que es la resurrección, aunque ya ese es un tema que ya tiene cicatriz, porque debiéramos ya de haberlo comprendido de una manera cabal y determinada, completamente bien comprensible. En la palabra se habla acerca de sembrar para que lo que se siembra resurja nuevamente en unas condiciones nuevas. Y cuando llegamos a tener una comprensión de lo que es muerte, y nosotros ya sabemos lo que es muerte, es dejar de vivir. Y al dejar de vivir, hay entonces una degeneración en el cuerpo de la carne, que comienza a ser podrido. Aleluya. Y eso es lo que se va a poner en la tumba como una semilla. Pero las condiciones por naturaleza que ya comprendemos es una degeneración a cada día después de haber sido enterrado en ese lugar, que nuestro cuerpo se va desgastando hasta que deja de ser. Y estamos hablando acerca de la resurrección, y eso nos conlleva a nosotros a profundizarnos en una inmensa profundidad, por decirlo así, de cómo será posible que después de haber sido sembrado o enterrado en esa tumba oscura, fría, tenebrosa, que va gastándose ese cuerpo poco a poco hasta quedar nada. Recuerdo que años atrás hicimos la exhumación de mi padre, y cuando se abrió la caja, papá no estaba ahí. No había ropa, no había hueso. La caja estaba vacía. Se había convertido en nada. Recuerdo que cuando yo miré el fondo de la caja, había como un negativo en el fondo de la caja, los huesos de las piernas bien puestos, bien nítidos, y yo dije, mira, aquí están los huesos. Pero no, cuando el ayudante del sepulturero tiró la pala para recoger lo que había, no había nada. Lo que era un negativo de lo que fue antes el hueso que se había depositado en el suelo, ni tampoco en polvo, porque nada salió. Pero sí vi el negativo. Lo que yo te quiero traer en esta mañana es que hay que tener una fe exclusivamente en el Evangelio de Jesucristo, en las promesas de Jesucristo. Dicen algunos teólogos, o se atreven
añoranza que le estoy haciendo ahora de que papá no estaba en la caja, yo muchas veces retrocedo y retrocedo y retrocedo y retrocedo hasta el tiempo de Abraham. Si mi padre en 50 años ya no estaba en la caja, yo muchas veces digo, ¿y dónde estarán los restos del patriarca Abraham, amigo de Dios, después que murió? Porque hace más de 5,000 años que él murió. Aleluya. Pero dicen algunos teólogos que lo que se va a levantar de ese polvo para esa resurrección, dicen muchos teólogos, que hay una partícula de tu cuerpo, en tu ser, que no degenera, no se pudre, no se desgasta, y a esa partícula le conocen como el stamen. Stamen, así se escribe y así se lee. Yo, por lo que digan los teólogos, si a mí no me entra, si yo no lo percibo, si no lo puedo asimilar, yo lo dejo al rescoldo, pero tampoco lo tomo como fundamento. Yo eso no lo creo, porque Dios dijo que era una resurrección. Si eso es verdad del estamen, entonces no es una resurrección, es una recreación de lo que quedó. Y nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios cumple lo que prometió. Aleluya. Ahora, Dios tiene un compromiso con lo que ha prometido y aquellos que militan en la perseverancia. Y yo quiero llamarte la atención a ti sobre esa promesa para que usted se mantenga en la perseverancia, en la fe en Jesucristo. Dice en Tesalonicenses 4, 15 y 16. Que aquí es donde suena bien, aquí es donde canta bien el gallo. Aleluya. Pero quiero que usted haga un balance sobre lo que estamos hablando, que es lo que queda en la tumba. Pero por lo que dice Tesalonicenses 4, 15 y 16, tenemos entonces una inclinación de donde podemos depositar nuestra confianza. Si en los teólogos, antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Aleluya. Yo te digo una cosa. Si es antes de la tribulación, amén, me levanto y me voy con el Señor. Si es a mitad de la tribulación, amén, me levanto y me voy con el Señor. Y si es después de la tribulación, amén, me levanto y me voy con el Señor. El asunto es que el poder no lo gobierna el teólogo, que tiene que ser antes, a mitad o después. Es cuando Él, en su soberana voluntad, Él dicta cuándo es. Por eso fue que Él le contestó a aquel que iba en el grupo con el Señor hacia el monte de los olivos, cuando el Señor le contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su potestad. ¿Cómo es que un teólogo se atreve a decir que es antes o después? Usted lo que tiene que estar es preparado antes, a mitad o después, para que sea levantado. Eso es lo que usted tiene que creer.
No sea dogmático. Aleluya. Pero siguiendo y ya terminando el pensamiento de esta mañana, de esta tarde. Tesalonicenses 14, 4, 16, 15, 16. Este es el argumento que aquí es donde canta el gallo, como dije primero. Santo, Padre, aleluya. Y a mí me gustaría no ir a la tumba. Si usted quiere un día coger para allá, esa es cosa tuya. Pero yo no, porque por lo que yo sé y entiendo, me voy a podrir. Y yo no quiero. Me voy a gastar. Y no voy a ser hermoso como soy. No, eso no es así. Si usted quiere, pues ya, pues, coja para allá. Pero yo no quiero. Yo quiero que suceda antes. Y lo más pronto posible. Aleluya. Mira, y siguiendo con el comentario de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Aquí es donde el gallo canta. Porque con voz de mando porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos serán levantados. Aleluya. Ahora, estos son tres ingredientes, tres factores importantes y poderosos que San Pablo está mencionando. Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. No todos dormiremos, sino que seremos levantados. Y nosotros los que queremos, vamos a ser transformados. Por eso que yo no quiero. Aleluya. Ahí están los dos grupos. Están los que están en el polvo, pero también están los que están en militancia. En este cuerpo de carne, pero en este cuerpo de carne de santidad, de dedicación, de alabanza, aleluya, de búsqueda del Espíritu de Cristo, y haciendo énfasis en esas tres palabras. El camión viene lleno, amado. Tú no sabes lo que significa la voz de mando. Y tú no sabes lo que significa con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjate por qué San Pablo tiene que presentar tres argumentos para poder llevar a cabo su explicación de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ah? Tú te das cuenta que usted está en buen camino, buscando la buena promesa, buscando que la realidad y lo que el Señor prometió se cumpla en ti. Aleluya. Cuando dice la palabra voz de mando, se está dando una orden de atención. No conocemos mucho de la profundidad de la teología, pero por lo menos dentro de lo que comprendemos como personas, sabemos lo que significa voz de mando. Y fíjate que aquí no va a ser un ángel el que va a gritar, ni tampoco es un ángel el que va a dar la orden. Aquí el que va a dar ese grito, ese llamado, esa orden se llama
Jesucristo, Señor y autor de la salvación. Aleluya. Y cuando se dice voz de mando, significa que estas tres fuerzas que emanan del poder de Dios, comienza como a entrar en las tumbas, comienzan como a formar parte del poder de Dios en el hombre que aún vive. No nos daremos cuenta porque vamos a hacer para allá arriba. Mira, y cuando esa voz, ¿cómo será eso? La Biblia no lo explica. Tienen que ser los que estudian la Biblia, los que predican, buscar una inferencia para poder explicar qué es eso. Cuando a un soldado, un comandante, le dice: mira, soldado, párese. Usted se para. Usted se detiene y va a buscar quién fue el que le dio la orden. Pero usted se detiene. Eso es lo que podría estar sucediendo en aquella ocasión, en aquel momento en que va a surgir la resurrección. Aleluya. Ahora bien, llega otra fuente de más poder todavía, la voz como de arcángel. El arcángel es un ser que Dios creó para servicio de Dios, a estar en orden, a la orden del Dios Todopoderoso. Y estas criaturas son muy celosas en cumplir el mandato de Dios. Y fueron creados en una potencia de santidad y de obediencia que cuando Dios le ordena, se disponen de inmediato a cumplirla de una manera punzante. El Señor no es este arcángel, sino que así como ese arcángel fue creado con esa potencia y con esa dinámica de reaccionar a la orden de Dios, se pone en disposición. Y los muertos, cuando vayan a sentir ese llamado, están en alerta. No sabemos cómo será, porque aún no ha estado la resurrección, pero ha empezado ya ese ajetreo, esa dinámica, ese poder. Esa resurrección ha comenzado a bifurcar en esa tumba, en ese polvo que ha restado de aquellos montones de años en que fue enterrada ese hombre y esa mujer que ha militado en la fe salvadora. Por eso es que esa manifestación, aleluya, de parte de Dios para con los que le han creído, se va a llevar a cabo. Pero falta una: el sonar de la trompeta. Recuerdo que en el ejército habíamos ido el pelotón al restaurante a comer y son 4 filas de 8, de 10 o 12, 4 filas. Y el sargento va al lado y comenzó, íbamos de regreso, y de momento, recuerdo, sonó la trompeta militar. Eso fue en el ejército de verdad. Y el sargento, tan pronto la escuchó, manda a detener el pelotón y ponerlo en atención.
Y todo el mundo, ¡pua, pua! Y derechitos ahí quietecitos, mientras la trompeta, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Y siguió ese sonido. Y como teníamos que estar en atención, un soldado que estaba al lado mío, que le decían Kiss, peló de la risa. Y el sargento lo vio y se quedó callado. Y cuando la trompeta terminó de sonar, ven acá, tírate al suelo y me hace 15 por show. Aleluya. Lo que yo te quiero decir, amado, que para que tú te levantes en aquella ocasión, tú tienes que haber escuchado, se tiene que haber manifestado esa voz de mando. Cuando Jesús llegó frente a la puerta de la tumba de Lázaro, a Jesús se le salieron las lágrimas. Y la Biblia no dice nada más. No, la Biblia se queda calladita ahí. Ahora, cuando tú comienzas a hacer inferencias, comienzas a tener argumentos, tú te llenas de lo que pudo haber estado pasando en la mente de Jesús. ¿Sabe lo que pudo haber estado pasando en la mente de Jesús? Que ya Lázaro tenía 4 días. Y la hermana le dijo, Señor, no mandes a sacar la piedra de la tumba porque ya malhuele, tiene 4 días. Aleluya. Y la manifestación del poder de Jesús fue decirle, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Lo que yo te quiero señalar, amados, que la voz de mando serán para los que han muerto en Cristo Jesús. La voz de arcángel resonará y temblará en aquel lugar donde fue tu depósito. Y solamente dice la palabra que los muertos en Cristo oirán la voz tronante de esa orden de levantarse de entre los muertos. Y en esa fe es que estamos militando. En esa fe es que estamos envejeciendo. Y qué bueno, amado, que nos hemos atrevido a permanecer en la militancia de la iglesia, en la doctrina de la iglesia, en las promesas de Dios. Y por eso es que acostumbramos venir a los cultos del Señor, para que todos juntos nos animemos a perseverar y rayar, aleluya, un futuro entierro si Jesús no llegara antes. Aunque el mundo está un poco turbulento, caliente, está al punto de hervir, la palabra dice, y es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Pero sí tenemos que estar en una militancia, tenemos que estar en una fe y una perseverancia hasta el día del sonar la trompeta, hasta el día de la voz de mando, de la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Santo Dios. Amén.